Bien, estamos en tiempos difíciles, pandemias, guerras. Se dice fácil desde aquí decir eso, pero estamos esperando la inminente venida de nuestro Señor. La palabra del Señor es inmutable, infalible. La palabra del Señor no cambia. Todo esto pasará, pero dice, pero mi palabra permanecerá. Y así es que honramos, glorificamos al Señor Jesucristo. A Él le ha placido que todo esto suceda. Así está escrito. Pero nosotros buscamos cada día estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada día buscamos su rostro, su presencia, en un tono de obediencia absoluta. ¿Por qué? Porque los tiempos son muy apremiantes. Hermanos, de repente va a venir el Señor, ya no hay más que suceda. Ya todo lo que estaba, indica la palabra que estaba por suceder, ya pasó. Ya no más nos queda que el Señor de repente venga en las nubes. Puede ser hoy, no sé, pero la iglesia tiene que estar preparada. ¿Cómo? Creciendo. Y estamos hablando de un crecimiento espiritual, que esto tiene que ser de una constancia verdadera. No podemos estacionarnos, estar como atascados en un lodazal, hermano Pedro, de ninguna manera. Somos sensibles a la palabra del Señor. Sean bienvenidos todos los que están también ahí conectados, la hermana Blanca, mi hermano Abdiel y muchos que nos escuchan por ahí. Amén. Estamos en un tema muy relevante en estos tiempos, porque dicen, ya viene Cristo, ya no hago nada. No, 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 no. O sea, nuestro deber es trabajar, servirle al Señor, humillados. Solamente el que se humilla adquiere conocimiento, porque el que se humilla dice, no sé, pero si me enseñas en un tono de humildad, él puede aprender, puede adquirir conocimiento el que se humilla, y si adquiere conocimiento en el estado de práctica, crece. Entonces, el crecimiento nos lleva a una madurez espiritual para poder entender todo lo que está pasando en nuestro entorno y poder digerir, poder pasar por tragos amargos, pero no con una madurez que solamente la puede dar el crecimiento espiritual. Así es que no se turbe vuestro corazón, mejor alzad vuestra mirada hacia el cielo porque vuestra redención ya está cerca. El Señor realmente viene por la iglesia, hermanos. Todo lo que usted ve aquí ya no va a ser. Los elementos van a arder. Y estoy hablando de los elementos de la tabla periódica cuántica que usted conoce. El cadmio, el bronce, el estroncio, el cobre, el fierro. Va a haber una purificación. Va a haber cielos nuevos y tierras nuevas. Nosotros estaremos eternamente y para siempre con el Señor. Y el propósito del Señor, que hay un propósito, el por qué nosotros somos protagonistas en esta tierra, porque el Señor le plació que darnos vida a nosotros. Hermana Emma, hay un propósito. Fuimos creados para alabanza de su gloria. ¿Qué está diciendo, hermano David? Que nosotros fuimos creados para glorificar al Señor. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre cayó, estoy hablando de Adán,
Ahora gloria a Dios porque Él siempre está buscando la restauración del hombre. Ahora el hombre que ha recibido a Jesucristo, amén, ha recibido la salvación y entonces empieza una vez más el hombre, una vez restablecido, una vez restaurado, empieza a parecerse a Dios, a su imagen. Y eso se denota en el crecimiento espiritual. Cuando el hombre, dijimos, le da la gloria a Dios en todo y por todo, entonces hay un crecimiento, porque el hombre se humilla para glorificar a Dios. Nadie que no se humille puede glorificar debidamente a Dios. ¿Por qué le glorifica a usted a Dios? Dijimos, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Puedo respirar, oxígeno. Esta pandemia, muchos se fueron por falta de oxígeno y yo creo que en esos momentos decían, ¿cómo quisiera sentir el oxígeno en mis pulmones? Y mire, usted y yo puede respirar y a veces como estamos como indiferentes y no le damos la gloria a Dios porque podemos sentir el oxígeno. ¿Hay alguien aquí que pueda glorificar a Dios? Vamos a remitirnos a la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El crecimiento espiritual es para aquel, solamente para aquel que ha recibido a Cristo. Hay padres que no han recibido a Cristo y quieren que el hijo y la hija crezcan. Y lo mandan a la escuela y a las mejores instituciones y adquieren conocimiento intelectual. Pero ¿qué hay del lado espiritual? O hay personas que quieren que cambie un hijo y no, y anda muy alejado del Señor. ¿Cómo va a cambiar? Pero nosotros que somos maduros entendemos la estatura del hijo, de la hija. Amén. Y nos remitimos al Señor y le decimos, Señor, háblale tú al corazón. Porque solamente tú tienes el poder para traer a mi hijo a tus plantas. No a mí, sino a Él toda gloria, todo imperio y todo honor. Y entonces estamos creciendo en cómo pedirle al Señor, cómo depender del Señor. La iglesia que depende del Señor crece, madura. ¿No le da gloria a Dios? Primera de Pedro 2:2. Bendito el nombre del Señor Jesús. Puede alabar al Señor, puede glorificar. Todavía somos una iglesia pentecostés, hermano Pedro. Dicen, estos pentecostales se quedaron con los puros costales y vacíos, algunos, pero no, nosotros no. ¿Verdad que usted glorifica a Dios ahí donde está en su asiento? A ver, glorifique a Dios, hermano. Hermana, glorifique a Dios. Alábele. Él vive y reina para siempre. Y estamos aquí por su gracia, por su bondad. Él ha permitido que nosotros vengamos al templo sanos y salvos. Hermana Irene no pudo estar hoy con nosotros, aunque era su deseo, pero estamos orando para que el Señor le restaure las extremidades inferiores y pueda venir al templo. ¿No le da gloria a Dios? Y muchos se han quedado en su casa. Amén. Dicen, yo desde aquí. No. Hay que ir al templo. Amén, hermanos. Bueno, primera de Pedro 2:2. ¿Lo tiene? Bendito el nombre del Señor. En el nombre del Padre le dije y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, desechando pues, versículo 1. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las distracciones. O sea, la lista no termina. Énfasis, 2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
¿Para qué? ¿Para qué es el crecimiento? Para salvación. ¿No le da gloria a Dios? Que estamos creciendo para salvación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y lo dice el 3, hermana Katy. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, entonces tenemos que desear la palabra de Dios no adulterada, porque por ahí andan muchos que adulteran la palabra. Que Dios nos ayude. Sí, necesitamos saber a quién estamos escuchando. Y le decía yo a un joven, porque es más chico que yo, le decía, es tu responsabilidad, le decía ayer, realmente es tu responsabilidad abrir tu oído, ser sensible a la palabra, pero constatar, le decía hermano Pedro, a la luz de la palabra, que lo que está diciendo aquel hermano, aquella hermana, está escrito. Porque muchos por ahí solamente escuchan. Y no es malo escuchar la palabra, no me vaya a malinterpretar, pero es nuestra responsabilidad desear la palabra no adulterada. Porque en estos tiempos muchas personas andan hablando lo que ellos se imaginan y lo que creen. Pero gloria doy a Dios por el Espíritu Santo de Dios, quien nos revela la palabra no adulterada y la interpretamos tal como es, aunque nos duela. ¿No le da gloria a Dios? Porque la palabra es espada de dos filos. Hay un cambio y a veces estamos tan estáticos, tan a gusto en esta forma de ser, que no queremos que alguien nos señale o nos toque un puntito porque decimos, ay, este hermano tiró piedras. No. Cuando se habla la verdad, siempre he dicho y lo vuelvo a repetir, al sensible lo va a incomodar. Si incomoda al que no es sensible, dura es esta palabra, dice. Y muchos se van para atrás. Pero dele gloria a Dios que usted y yo estamos aquí porque deseamos esta leche espiritual no adulterada y que venga como es y de una manera directa. Amén. Y de una manera humilde yo me uno a ustedes a esta palabra. Y aunque les vuelvo a repetir, hermana Nancy, yo estoy de este lado y ustedes de aquel lado, pero no por eso yo también estoy exento. No, yo también quiero amar esta palabra, yo quiero practicar esta palabra y que el Señor me ayude para lo que esté hablando yo lo viva. Porque es mejor ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es que este hermano habla muy bien. Hey, dígale usted, gloria a Dios. Glorifique a Dios. ¿No le da gloria a Dios? Entonces quiero decirle que el crecimiento espiritual es el tema. El crecimiento espiritual no es memorizar la palabra, porque únicamente a veces queremos estar memorizando, tenemos una memoria, un cajón. Estamos diseñados por Dios para memorizar. No es malo memorizar. No es malo citar de memoria la palabra, pues ahí está. Amén. Pero a veces nomás la traemos a la memoria y la citamos, pero no la vivimos. Hermano Carlos. Y entonces, ¿de qué se trata, hermano David? Se trata de ponerla por obra. No se trata de irla y ponerla a otro. Claro que hay que llevar la palabra a otro, pero cuando uno la vive. Estábamos citando a una persona que no voy a decir su nombre, que daba el consejo y decía,
No se fijen en mí. Claro que el testimonio no era digno de un verdadero cristiano. No se fijen en mí, solamente tomen mi consejo. Y les decía a los jóvenes, pues no es así, porque es necesario que el que habla la palabra la hable, pero con su testimonio. Que Dios me ayude para echarme un vistazo y verme en el espejo y decir, Señor, cambia mi carácter, porque a veces hasta dicen, me cae mal aquella persona. Hermano, eso no es de un cristiano. ¿Estamos aquí? No, no, que no te caiga mal. Mejor dile al Señor, cámbiame para amar a todos. Entonces, no es memorizar. El crecimiento espiritual no lo va a dar una ampliación que traiga usted de la palabra en cuanto a la memoria, sino vivirla. Pero muchos se quedan con la memoria y no la viven. Ahora es bueno, le dije, conocer la palabra de Dios, pero el crecimiento espiritual del que estamos hablando está basado en lo que hacemos. Oiga, anótelo, grábelo. El crecimiento espiritual está basado en lo que hacemos con lo que conocemos. ¿Qué hace usted con lo que conoce? ¿O nada más adquiere el conocimiento y no lo hace? ¿Se acuerda de aquellos muchachos que uno le dijo a su padre, sí, yo voy y lo hago, y no lo hizo? Y el otro a regañadientes, y fue y lo hizo. Entonces, a través del conocimiento adquirido, eso es el crecimiento espiritual. ¿Qué hace usted con lo que ya sabe, con lo que ya conoce? ¿Lo pone por obra? ¿Obedece usted a ese conocimiento adquirido? Entonces, el crecimiento espiritual está basado en lo que hacemos con lo que conocemos. Debemos de tener un corazón dispuesto a amar a Dios por sobre todas las cosas. Hermano David, ¿por qué ahora se desvía a amar a Dios? Es que solamente amando a Dios le obedecemos. Pues si no amo a Dios, hermana Katy, ¿cómo le voy a obedecer? El crecimiento estriba amando a Dios. Si amo a Dios verdaderamente, entonces le obedezco. Nunca se deseslabone la obediencia con el amor a Dios. Si la gente ama a Dios, le obedece. Punto. Ahora sí es punto y aparte. ¿Ama a Dios? Le obedece. Me aterra la idea de hacer algo que le desobedezca al Señor. O sea, tengo temor de Dios. Le amo. Y eso me va a llevar a un crecimiento en el estado de práctica. Esta iglesia no debe de quedarse enana. Hay que ir creciendo, a llegar a la adolescencia y luego a la juventud y luego a la madurez espiritual. Cuando la gente, el creyente, llega a un estatus de madurez espiritual, entonces ama a todos. Entonces adquiere la misma imagen de Cristo Jesús. Entonces el Señor nos restaura a su misma imagen y semejanza. Ahora somos benevolentes, ahora deseamos todo lo bueno para todos. ¿No le da gloria a Dios? Me gusta a mí, porque yo también me meto aquí. Yo estoy en el mismo espíritu. Hermosa es la palabra del Señor que nos habla a nosotros. Y le dije, solamente el que ha recibido a Cristo puede crecer. Pues el que no le ha recibido, ¿cómo va a crecer? Ahora, para crecer se necesita creer. Se necesita una fe activa. ¿No le da gloria a Dios?
porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente el que cree agrada a Dios. ¿No le da gloria a Dios? Entonces amar es amar a Dios en el estado de práctica. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Si le amo. Y si le amo, me humillo. Y le digo al Señor, enséñame. Y si me enseña, crezco. Y si crezco, llego a la madurez. Y si llego a la madurez, entonces se denotan los frutos dignos de un cristiano. ¿En qué se notan los frutos? Dijimos, pues que es bueno, que ama a todos, que pide por todos, que es misericordioso, que es bondadoso, que tiene templanza. O sea, este hermano, por más que le hago, no se enoja. Pues tiene templanza. ¿No le da gloria a Dios? Frutos del Espíritu Santo. Solamente el que llega a la madurez puede denotar esos frutos. Se hablan mucho de los frutos, pero los frutos es por el Espíritu Santo de Dios, hermana Elba. Es estando humillados. Ahora bien, le dije amar a Dios en el estado de práctica. Lucas 6, 47 al 49. Traigo varios versículos. Amén. Usted los puede ir anotando y si quiere releer allá en su casa, gloria a Dios. Lucas 6, 47 al 49. Bendito el nombre del Señor Jesús. Lucas 6, 47 al 49. ¿Ya lo tiene? ¿Usted puede decir amén? Dice así. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué más dice? Nótese bien, y las hace. Hay una I, no dice I diagonal O, no. El que oye mis palabras y las lleva a cabo, las practica. La palabra del Señor es para practicarla yo, pero necesito desear la leche espiritual no adulterada. La palabra del Señor me va a llevar a un verdadero cambio, metamorfosis de raíz. ¿No le da gloria a Dios? ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Quién habla, hermana Nancy? Es el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, enseñándonos a nosotros de qué forma a Él le agrada, enseñándonos la palabra escritural que nos dejó aquí como el libro de libros para poder guiarnos. A mí me tocó estar aquí hablando del Señor, glorificándole al Señor, pero su responsabilidad es constatar que lo que estoy diciendo está escrito. Y quien habla no es el hermano David, nos está hablando el Señor a nosotros. Y dice, todo aquel que viene a mí, que ya recibió a Cristo. ¿Usted ya vino a Cristo o no? Dele gloria a Dios. Aunque digan lo contrario, allá que digan lo que quieran decir, pero usted, hermano Carlos, es del Señor. Punto. Usted un día le dijo, hermano Pedro, perdóname, gobiérname, allá en su recámara de donde haya sido. Y él escuchó y le perdonó. Y ahora lo hace sensible a su palabra. Es que este hermano es muy calladito. ¿Y qué? Porque a veces es mejor testificar callados. Pero el cambio se denota. ¿No le da gloria a Dios? Todo aquel que viene a mí, dice el Señor Jesús, y oye mis palabras, venid a Él, oír las palabras de Él, la palabra escritural. Y lo dice, y las hace, las practica, las pone por obra. Os indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre
que al edificar una casa, oiga lo que dice, el que pone por obra la palabra, es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Qué pasó? Pero no la pudo mover porque la casa tenía un fundamento sobre la roca. La roca no es Pedro, la roca es Cristo. Es que no entienden algunos, no es el caso de usted. Por eso le hablo en voz alta para aquellos que me puedan escuchar. No, no es Pedro. Nosotros somos rocas diminutas, pero hay una roca, Jesucristo es la roca de la salvación. Es la roca eterna. Ponían una piedra angular para construir una casa. Así las fabricaban en aquel tiempo. Una piedra diferente a las demás. Y por ahí levantaban la escuadra. Y esa casa estaba bien fundamentada. Y por eso el comparativo. Es Cristo la piedra angular. Él es la roca eterna, mi amplio refugio. ¿Qué más sigue diciendo? Cuando vino una inundación, dice, coma el río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre ¿qué? ¿Sobre qué, hermana Karen? Sobre la roca. Vienen problemas, vienen dificultades, vienen tormentas, vienen guerras. ¿Cómo creen que están los hermanos allá? Que decíamos hace rato en los testimonios, se dice fácil. Es que va a haber guerras. Sí, pero no debemos de estar insensibles. Hay familias que están sufriendo. Y ahorita los países están viendo a ver qué es lo que van a ganar y qué. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el más fuerte se le hace muy fácil ir a aplastar al más débil. Pero lo cierto es que hay mucho dolor. En medio de una pandemia, guerras. Dice uno, pues, ¿qué está pasando con la humanidad? Y es que, hermanos, lo digo con tristeza, la humanidad necesita a Cristo. La humanidad necesita de una iglesia que esté intercediendo, que esté orando, que esté pidiéndole a Dios y que esté yendo a hablar de Cristo. Es fácil a veces desde la casa aquí estar viendo la televisión y ver lo que está pasando. Pero vivir eso, que Dios nos ayude. Dicen que algunos estudiosos y hablan, y algunos gobiernos del primer mundo han ya dicho que la única solución es la Tercera Guerra Mundial. Imagínense. ¿Quién quiere eso? Nadie. Pero si esto va a dar pie a que Cristo venga por su pueblo y va a dar pie a que se levante un solo gobierno para toda la humanidad y sea el anticristo, pues se tiene que cumplir. No sé cómo. Solamente Dios lo sabe. Pero nosotros estamos esperando la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. ¿No le da gloria a Dios? ¿Alguien glorifique a Dios? Dios sigue estando en control de todas las cosas. El hombre es quien se desvía y por la ambición de ser superior y de ser más, de orgullo, entonces cae. Pero todo esto se tiene que cumplir porque está escrito.
No debemos de turbarnos en nuestros corazones, más bien debemos de alzar vuestra mirada y decir, Señor, te estamos esperando. ¿No le da gloria a Dios? 49. ¿Qué dice? Mas el que oyó, habla del que no hizo. Primero da el comparativo del que sí hizo. El que sí hizo, vienen los problemas y va a estar bien firme en la palabra, porque es un hombre que está fundamentado en la palabra. Esto va a pasar. Siempre espera lo mejor. La salvación no se pierde. ¿No le da gloria a Dios? Ahora, ¿qué dice del que no hace? Más el que oyó, o sea, nótese. Hay gente que oye. Qué bonito habla. ¿Y eso qué? Bueno, yo digo, da la gloria a Dios. Pero dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, sin Cristo, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. ¿Y qué dice? Y fue grande la ruina de aquella casa, se perdió eternamente y para siempre, porque no tenía el fundamento, no estaba sentada sobre la roca, que es Cristo. Dele gloria a Dios que usted está sobre la roca, está firme, esperando su venida. Entonces, amada iglesia, aquí nos habla de estar en Cristo, de estar cimentándonos en su palabra, de estar creciendo de una manera constante, en una comunión constante, en una obediencia constante. De cada día muero. Ahora no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Es cada día. El cristianismo es un estilo de vida, no es una religión más. Llámese cristiano a quien obedece a Cristo. Y eso no lo da los años de ir a un templo. Gloria a Dios que necesitamos ir al templo para adorar y glorificar juntos al Señor. Pero el crecimiento no lo da los años. Dijimos que hay gente que tiene 40, 50 o nació en un hogar cristiano y no denota un crecimiento, no denota una madurez. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Alimentarse. No quiere salir de esa leche. No le pueden dar comida sólida porque se enoja o se molesta o le cae mal al estómago. Cuando ya deberíamos de caminar, de correr, dice el apóstol. Aún mucha gente va gateando y no puede suceder cualquier detallito dentro del templo, dentro de la iglesia, porque dicen, yo ya no voy. Que Dios nos ayude a ser maduros. Claro que sí, ahí donde está un problemón y el pastor anda en otra, dicen en el norte, hermana Nancy, en otra onda, pues entonces sálgase de ahí, ¿qué está haciendo? Pero no deje de congregarse, busque un lugar donde se hable la verdad. Porque nosotros apetecemos la verdad directa tal como es. ¿No le da gloria a Dios? Entonces, habla de obedecer su palabra. Y de una manera constante. Bien, amar a Dios es obedecer su palabra. Obedecer su palabra, amén, es comunión con Cristo. Pues ¿cómo voy a obedecerle si no tengo una comunión constante con Él? Si no oigo su voz, si no leo su palabra, por la cual me dirige y me enseña. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Es la palabra la que nos dirige. Hermanos, enamórese usted de la palabra escrita.
Si se enamora de la palabra escrita, la va a estar leyendo, la va a estar digiriendo en el día y en su casa. Alimentémonos de su palabra, porque es la palabra la que nos va a dirigir, la que nos va a enseñar. No busque otras cosas. Dígale al Señor, que hermano David, entonces, ¿qué tengo que pedir? Pídele al Señor que te enseñe a amar su palabra. Hay un apetito, una sed de la palabra escrita hoy en día. Que constatemos, verifiquemos, confirmemos a través de la palabra lo que el hermano David está diciendo. No le da gloria a Dios, hermana Cata. Entonces, una comunión constante, una obediencia constante, nos va a llevar a un crecimiento constante, espiritualmente hablando, hermanas. Decía ayer, una persona que le estoy hablando de Cristo, decía, es que yo estaba oyendo de qué día fue diseñado para ir al templo. Le digo, es que hay varios días. De hecho, para adorar es todos los días, para seguir y obedecer. Pero a lo mejor tú estás hablando del día del Señor, que está diseñado que es el domingo, pero en aquel entonces había un día de descanso en el Antiguo Testamento, que eran los sábados. Sábado, no, nadie podía hacer nada, pero Cristo vino y rompió con todo eso. Y fue una de las cosas que Jesucristo dijo, pues, son los días. Pero hay cosas que se discuten y hasta hacen mesa redonda cuando no edifican. ¿Qué importa si hay un día en el Antiguo Testamento donde se apartaban y se descansaban y hasta era ilícito hacer algo? Porque hasta lo señalaban. Había repercusiones, le digo, es cierto. Pero ¿qué edificación me va a traer a mi vida espiritual el hecho de discutir ese punto? Pues si discutimos, es la doctrina. Si defendemos nosotros algo, es la palabra escritural, pero la doctrina, como algunos bautizan de diferente forma que Cristo, hablando de doctrina. ¿Y de dónde tomaron esa idea? No sé. Pero ¿para qué me pongo a escarbar eso? Me concreto mejor a seguirlo y hacerlo como el Señor lo dice en su palabra, doctrinalmente hablando. Y eso es lo que defiendo. ¿No le da gloria a Dios? Entonces ese es el crecimiento espiritual cuando nosotros entendemos a todos, oramos por todos. No alegue, le vuelvo a decir, hermano, no alegue con nadie, ore. Si alguien se acerca con un tono de alegar, mejor dígale, yo te amo, estoy orando. ¿Qué alega? ¿Para qué? Si la persona necesita a Cristo, usted ore para que el Señor le atraiga, para que el Señor, porque hay un hambre también en esa persona, pero no alcanza a entender. Como usted ya es maduro, usted ya entiende. Y es que estamos hablando del crecimiento que nos lleva a la madurez. Y la madurez es para entender a todos, también a los hijos y a los nietos. Deja que juegue. No lo regañes, a veces le digo a alguien, al nieto o a la nieta. No, sí, es que dice la Biblia que con vara. Hermano, hermana, que Dios nos ayude para mejor instruir al niño en el camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Crecimiento espiritual, madurez. 1 Corintios 8, del 1 al 3. Amén. Y a Dios. 1 Corintios 8, del 1 al 3. Aunque habla de lo sacrificado a los ídolos,
Usted ya conoce. Amén. Vamos a ver qué extracto tiene aquí en cuanto al punto del crecimiento espiritual. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos de lo que se trata. Sabemos que a Dios no le agrada. Eso es abominación para el Señor. Que no podemos tener dos amos. Que el Señor es celoso. Él nos quiere para Él, para honrarle solo a Él. O sea, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento en ese aspecto. El conocimiento, ¿qué dice? Envanece. Pero el amor edifica. Hay otra porción que dice, tanto conocimiento lleva al hombre a creerse. Y sigue diciendo, el amor edifica. Y si alguno se imagina, oiga lo que dice. Y le está hablando a los corintios, me llama mucho la... ¿Quién eran los corintios? Era la iglesia. Está hablando a la iglesia aquí. Oiga lo que nos dice, por eso digo que Dios me ayude a ser humilde, no creerme. Ayúdame, Señor, pero no te apartes de mí, Espíritu Santo. Enséñame a amarte. Porque dice, y si alguno se imagina, habla de la imaginación, porque ni siquiera habla de quien habla que sabe mucho. No, es que la mente, hermano Carlos, es tremenda. ¿Qué más que imaginar? Si alguno echa a volar su imaginación, inclusive, ¿cuántos creen que esa imaginación Dios la ve? Dios conoce los pensamientos. Y por eso nos dice aquí, si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué dice? Aún no sabe nada. Como debe de saberlo. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios porque el Señor le salvó, porque el Señor le dirige, porque lo que sé es por Él y para Él, es para glorificar a Dios. No es por mí que estoy muy gordito, bellito, bonito. No es porque usted haya ido a una escuela del alta alcurnia, no. O sea, lo que soy, dice el apóstol Pablo, se lo debo a Él. Es cuando empieza uno a adquirir conocimiento, cuando se humilla. Y ese conocimiento lo lleva a un crecimiento y el crecimiento a una madurez y luego se denotan en los frutos del Espíritu Santo. Ya nos gobierna el Espíritu Santo y nos dirige el Espíritu Santo. ¿Cómo me doy cuenta? Por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y sigue diciendo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Está viendo que está más elevado el amor que el conocimiento adquirido? Porque algunos dicen que tienen conocimiento, pero no aman a Dios. Algunos tienen capacidad de retener y hablan mucho, pero no aman a Dios. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cuántos creen que Dios conoce? Que le amamos. Dele gloria a Dios. Usted ama a Dios. Señor, tú lo conoces todo, le dijo Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Obedéceme. Ve y haz lo que te digo. Si me amas. El amar a Dios va con la obediencia. No es de palabra, sino
De hecho, en obediencia. ¿Cuántos creen que el Señor nos manda? ¿O me salvó nada más para estar sentadito ahí esperando? Es que estoy esperando que Él venga. No haga nada, le dijo un hermano a otra hermana. ¿Qué es eso que está construyendo una casa en estos tiempos? Eso es vanidad. Tiene que ver eso con que tenga que construir una casa una hermana. Es que ya va a venir Cristo y esta hermana ahí. Le dijo, mira, hermanito. La hermana era una mujer, una maestra, fue maestra mía. La hermana Licha Castorena, escuela dominical. Mira, hermano, si viene Cristo, gloria a Dios, me voy con Él. Si construyo la casa y vivo ahí, gloria a Dios. Y si viene cuando esté construyendo, pues gloria a Dios, lo estoy esperando. Pero ¿qué tiene que ver eso con que yo no pueda construir una casa y disfrutarla? Estoy hablando de hace como 35 años y la hermana, bien que la disfrutó todavía. ¿No le da gloria a Dios? Lo que quiero decir que muchos quieren denotar que son humildes y que mejor me quedo con lo que Dios, una miseria, y están hasta las esposas apretándose los dedos porque no saben ni cómo va a llegar el día de mañana, porque no tienen ni qué comer. El esposo no se ha movido debidamente. Hermanos, que Dios nos ayude, que porque el esposo dice, pues estoy esperando al Señor. Hermano, es trabajar. Dios le llama a las personas que trabajan. No podemos estar estáticos. Dios bendice, pero Él nos demanda. ¿No le da gloria a Dios? Que usted y yo podemos todavía trabajar. Podemos presentar el Evangelio, es trabajar. Podemos conducir a los que vienen atrás de nosotros a Cristo con nuestro testimonio. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿No le da gloria a Dios? Amén, hermanos. Y sigue diciendo, pero si alguno ama a Dios es conocido por Él. Punto. Quiero decirle que cuando un creyente entonces cree que sabe más que todos o más que otros, es orgullo. Yo sé más. Decía una vez una persona, pues es que yo ya tengo 40 años y estos apenas vienen. ¿Qué me pueden enseñar? A veces la persona tiene apenas un año y es más madura que uno. Ay, Señor, ayúdame. Porque se está metiendo con el Señor y está presentando una madurez continua. ¿No le da gloria a Dios? El apóstol Pablo fue tocado por el Señor y el Espíritu Santo lo llenó, y luego que al instante fue y predicó el Evangelio. ¿Quién impide que usted crezca rápido? No, hay con el tiempo, hermano, mira, llévate la calmada. Hey, hermano, Cristo viene. Ayúdame a crecer, Señor. Ayúdame a digerir tu palabra. Romanos 1, del 18 al 23. ¿Bien? Le dije que traía varios versículos. Romanos 1, del 18 al 23. El nombre del Señor Jesús. Quiero decirle que el orgullo, cuando uno cree que sabe más, como dice la palabra, no sabe nada. Cuando pensamos que sabemos más que todos, es cuando menos sabemos. Ya no está el Señor ahí, porque es orgullo. Y el orgullo es envanecimiento. La persona se envanece cuando cree que sabe más que otros. Creen que podemos aprender de todos, hasta del que barre. ¿A poco no es digno estar en un lugar limpio? ¿No le da gloria a Dios?
o los que sirven. Pero nosotros seamos humildes, podemos aprender de todos. Pero el orgullo se envanece a la persona y ese estado de envanecimiento, anótele, retrasa el crecimiento espiritual. Cuando yo creo que ya sé, entonces no aprendo, ya sé. Le decía yo a un joven que hizo el examen ayer, amén, que no digo su nombre porque no se trata de eso. Es un muchacho que quiere estudiar y vino de otro estado a Querétaro. Estuvimos orando, una ingeniería en biomédico. El examen ayer y le dije, voy a orar por ti para que Dios te dé paz y para que te recuerde todo lo que estudiaste en el momento del examen. Salió y le dije, ¿de 100 cuántas? Dice, por lo menos 85 buenas. ¿Qué cree que le dije? ¿Puedes darle la gloria a Dios? Glorifica a Dios. Él es. Si estás aquí es por Él. ¿No le da gloria a Dios? Entonces, el orgullo es por mí. Él puede decir, no, es por mí. Gloria a Dios que no dice así. Es que yo estudié. Es que yo tengo. Yo, ese es orgullo. Y el orgullo envanece. Y ese estado espiritualmente de envanecimiento retrasa el crecimiento espiritual. Cuando uno piensa que sabe todo y no sabe nada. Porque ya no va a aprender más. No se humilla para aprender. No sé, Señor, pero si me enseñas. ¿Sabe que el amor puede crecer? El amor nunca se acaba. No decrece, sino va creciendo a la medida que me acerco más. Dios es amor. Amén. Entonces voy creciendo en el amor. El cristiano puede perfeccionarse cada vez más en el amor. Espiritualmente hablando, Romanos 1, del 18 al 23, ¿lo tiene? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó a los romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo me da a entender que hay un Dios, conozco a Dios aún por la creación, no hay excusa. Pero los romanos sí habían conocido a Dios. ¿Y qué pasó? Oiga, mire lo que dice. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó? No le glorificaron. Qué ingratitud, hermano Pedro. ¿Verdad que usted ha conocido a Dios? Por eso le digo y le vuelvo a repetir. ¿Quiere glorificar a Dios? Haga un espacio. Glorifique a Dios. A ver, hermano, glorifique a Dios. Dele gloria a Dios. No importa lo que haya pasado, lo que haya hecho ahí. Ahorita glorifique a Dios, alábele, bendígale. Él es Dios santo. Él es el Todopoderoso. Pero esta forma de ser, y por eso está escrito para que no caigamos en ese mismo hecho. Y nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué pasó? Ni le dieron gracias. ¿Cómo le va a dar gracias a Dios una persona que no le glorifica? Es que tengo que comer por la gracia de Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar por los alimentos, hermanos. Gracias, Dios.
Gracias porque siendo yo un diminuto y tú, Dios, extiendes tu mano, para sustentarme. Tengo tortillas, tengo comida y es por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Gracias por estos alimentos, Señor. Bendito sea tu nombre. Te glorifico a ti porque te has acordado de mí este día. Alguien glorifique a Dios. Estos no le glorificaron, mucho menos le dieron gracias. Pensaban que era por ellos, porque no somos merecedores. Es la misericordia de Dios la que nos alcanza, nos rebasa cada día. Pues Él le da de comer a los buenos y a los malos. Él deja caer el sol sobre buenos y malos, deja caer la lluvia sobre buenos y malos. Pero a los suyos nos da un trato especial, porque nos llena de paz, nos llena de su bondad, nos llena de su amor, nos dirige, nos hace mejores cristianos cada día. ¿No le da gloria a Dios? Habiendo conocido a Dios, no te glorificaron, y para eso fuimos criados, hermano Pedro. La iglesia tiene que glorificar a Dios en todo. Ni le dieron gracias. Imagínense. Ayúdame, Señor. Imagínense que caiga uno de nosotros en un estado de que nunca le demos gracias a Dios. ¿Estamos aquí? Gracias, Dios, porque respiro, porque puedo caminar, porque puedo ver. Muchos están ciegos. Todo dice el énfasis. Y le dieron gracias, énfasis, sino que ¿qué? Que se envanecieron. ¿En qué? ¿A cómo razonaban? ¿Verdad que nosotros no caminamos por nuestro propio razonamiento? Todo lo pasamos por el filtro de la palabra. Y la palabra es para nosotros, en primer lugar. Pero dice que ellos se envanecieron en su propia manera de razonar, de pensar, de creer. Dicen algunos, como dice la Escritura, ayúdate y yo te ayudaré, dice el Señor. Oiga, no, el Señor no pide eso, el Señor le ayuda a usted. Y es por su misericordia, sin que usted haga nada. Él lo salvó por su gracia, a Él le plació. Pero nada de lo que usted haga va a salvarle. No es por obras, es por la gracia del Señor. Somos salvos por gracia. Pero no andamos en nuestra propia forma de razonar o de pensar. La Escritura ya está dada no para que usted razone, sino para que la acepte. Alguien diga gloria a Dios por la Escritura. Si no tuviéramos la Escritura, ¿cómo estuviéramos, hermano Pedro? Perdidos, sin luz, sin salvación, sin perdón, razonando, cada quien, con su cada cual, a su misma manera de pensar o de creer, y así andan muchos hoy en día. Ayúdanos, Señor, porque queremos glorificarte a ti. Y se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón entenebrecido. O sea que no les entraba a Dios por ningún lado. Estaban en un estado espiritual muy deplorable porque hicieron a Dios a un lado y empezaron a ellos a razonar. No se remitieron a Dios, no le dieron gracias. La iglesia de hoy tiene que levantarse en la mañana y dar gracias, y tiene que acostarse y darle gracias al Señor, y en el día tiene que glorificar al Señor. Es un estilo de vida. Y ahí es donde se denota el crecimiento espiritual de la iglesia. Cristo viene por una iglesia que no está estática. Cristo viene por una iglesia que está creciendo y que va hacia la madurez. Por una iglesia santa. No que razona, sino que lee la Biblia y la pone por obra.
Ya olvídate de razonar. Tu necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, 22, hermana Katy. Voy a terminar. Porque ellos decían, ¿qué es profesar, hermana Nancy, rápidamente? Creerse más en el estado real. ¿Eran los romanos? Los romanos llegó el apóstol Pablo y eran politeístas. En la escuela nos lo enseñaron, en la Luis Cabrera, hermano Carlos. Pues eran politeístas, llega el apóstol Pablo y un montón de ídolos. Y luego dice al Dios no conocido. Pues de ese Dios quiero que ustedes no conocen, de ese les voy a hablar. Y les habló de Cristo. Mire el estado en que estaban. Profesando ser sabios. O sea, es que nosotros hemos sabiduría. Estamos acá. Eruditos. Aristóteles. Había muchos sabios. Ya nadie podía aprender de nadie porque pues ya todos eran sabios. Hay muchos sabios aquí. No, Señor, no sabemos, enséñanos. Ayúdanos a ser humildes. Pon en mí un corazón humilde, que te alabe a ti, que te glorifique. Profesando ser sabios, ¿qué dice? ¿Y qué es necedad? Ya no entra nada de conocimiento. Ya no, ya. Este necio dice, no seas necio. No es como tú piensas. Le está dando rienda suelta a tu propio razonamiento. Tú estás pensando de una manera natural. La palabra se ha de discernir espiritualmente. La palabra es por el Espíritu Santo de Dios. No es como tú piensas o como tú te imaginas o como tú crees. No. Es estando en una comunión amalgamado con el Señor y a través del Espíritu Santo puedes decirle, enséñame tu palabra para amarla, para obedecerla, para llevarla a cabo en mi vida, porque yo quiero ser luz. Aquellos que no tienen luz, yo quiero emitir tu luz, Señor. Yo quiero ser semejante a tu imagen y semejanza. Yo quiero que las personas vean en mí tu luz admirable. Ayúdame, Señor. ¿Vale más la salvación? ¿No le da gloria a Dios? Profesando ser sabios y ser necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo estaban? Alejados. Su estado era muy crítico y seguían, no se saciaban de ser ellos. ¿Cómo iban a crecer espiritualmente? Y ya no había nada en ellos. Deshonraron a Dios. Yo veo a las personas a veces que tienen cierto temor, hermano Pedro, a Dios, que no tienen a Cristo, pero les da cierto temor. Digo yo, estos van por buen camino, pero estos, ¿y habían conocido a Dios? Dele gloria a Dios que usted le conoce y sigue ahí firme, sigue con temor, sigue obedeciéndole. Cristo viene. Póngase de pie. ¿Quién quiere crecer? ¿Quién quiere pedirle al Señor, hazme humilde, porque quiero crecer? Enséñame porque no sé aún. Me falta tanto por aprender, Señor. ¿Quién quiere crecer hoy? ¿Quién quiere
correr al trono de la gracia del Señor y decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero orar por aquellos países que están en conflicto. Ayúdame, Señor, para que mi corazón se ensanche y pueda pedir por la salvación a las familias de esta tierra. Tú eres Dios y yo soy un diminuto aquí, Señor, pero soy tu hijo. Por tu gracia me has salvado. Yo quiero que me bendigas. Dígale al Señor, yo quiero que me bendigas. Yo quiero que me enseñes a amarte. Yo quiero crecer en estos tiempos tan difíciles. Dígale, sincérese con Dios. Ya, brinque ese bache. Vaya, corra. Abrace al Señor. Lléname de tu palabra. Dígale, lléname de tu palabra. Yo quiero que al citar tu palabra la viva. Hazme vibrar con tu palabra. Porque quiero presentar tu palabra en tiempo y forma. Quiero ser testimonio. Yo quiero hablar de ti. Porque hay muchas gentes, muchas familias, muchos jóvenes que andan perdidos hoy en día. Estamos en un mundo materialista. Nos tocó estar aquí en este mundo materialista, pero Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a presentar un crecimiento delante de ti. Dame hambre de ti, hambre de amarte, de obedecerte, hambre de tu palabra. Y seguramente te voy a seguir glorificando. Alguien glorifique a Dios. Alguien alabe a Dios por lo que Él es. Él es el Señor, el Rey de Reyes, el Príncipe de paz. Gracias, Señor. Gracias por salvarnos. Espíritu Santo, no te apartes de nosotros por nada de lo que hagamos. Mejor antes, llénanos de ti. Dígale, lléname. Lléname, Espíritu Santo, de tu palabra. Que la ponga por obra en estos tiempos tan difíciles. Glorifícate a través de mi vida. Glorifícate a través de mi vida, Señor. En el nombre de Cristo. Bendice a la familia, Señor. Bendice a los hijos de los hijos. Y que la familia unida te glorifique a ti en todo y por todo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Nos despedimos de todos, los que están conectados también. Y vamos a continuar con este hermoso tema de el crecimiento espiritual. Amén. Voy a dejar el lugar a nuestra hermana Katy.